Umeanza tele kazi. Buenas tardes, bienvenidas a las personas que ya están. Bienvenida Norma, bienvenida Dina, bienvenida también Ramona, Gloria, María de la Cruz, Fátima Bracho, Daisy, bueno, Joana también, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra clase. Sí, a partir de este módulo ya vamos a estar hablando ya temas referentes a lo que es la cocina, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco de cuáles son algunas herramientas muy importantes a tener en cuenta dentro de la cocina. Vamos a ir viendo en el siguiente módulo el por qué es muy importante trabajar, por ejemplo, no trabajar con la misma tabla sin limpiar las carnes y luego los vegetales. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo que se puede generar una contaminación. Entonces, estos detalles tenemos que tener en cuenta a la hora de meternos en la cocina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un trabajo
o es una actividad bastante delicada por el hecho de que sin tomar las medidas, por ejemplo, utilizando materia prima que no es la adecuada, podemos poner en riesgo la vida nuestra o la vida de otras personas. Entonces, por eso es muy importante que podamos entender y saber bien estas partes, esta parte teórica. Teórica, ¿por qué? Porque no es juego, no es ningún juego jugar con la vida o con la salud de una persona, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir un poco nuestra diapositiva del día de hoy. Por ahí, si es que quieren preguntar algo, no sé si es que tienen dudas referente a la plataforma. Hasta el momento creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno. Hola. Hola, sí. Sí, lo que quería preguntar es que debajo de cada módulo hay cuestionario. No sé si eso se va a completar al final del curso o cómo es. Sí, Fátima, te respondo. Bueno, nuestro curso está dividido por módulos, ¿sí? Y al final de cada módulo siempre se va a estar haciendo un cuestionario final de de algunas cosas de lo que se hablaron en ese módulo, ¿sí? Entonces, al final de si ya pudiste hacer los cuestionarios anteriores. Los cuestionarios aún todavía las preguntas sí responder las preguntas, eso es lo que suelo contestar, pero el cuestionario no. Sí, Tenía dudas, por eso no ni entré a revisar. entiendo. Sí, eso ya puedes completar porque son módulos que ya estuvimos, de los cuales ya estuvimos hablando. Entonces no hay problema en eso. Ya puedes completar nomás. Y la ventaja también de los cuestionarios es que la plataforma ya automáticamente te va a estar calificando ahí. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Súper. Bueno. A ver si pueden apagar sus micrófonos. Creo que hay alguien cándido. Ahí está. Bueno, ahí está. A ver. Hay alguien que tiene su micrófono encendido. Ninfa. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Genial. Ahí está. Bueno. Profe, desactivaste tu micrófono. Ah, bueno, disculpen. Ahí está. Ahí está. Bueno, les estaba comentando de que el día de hoy vamos a hablar creo que de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque estoy seguro que más de una persona acá normalmente corta sus vegetales o su carne con el cuchillo de oficio, ¿verdad? Que es el cuchillito que usamos normalmente para comer. El día de hoy vamos a ver por qué es importante también trabajar con tablas limpias o inclusive con diferentes colores de tabla de acuerdo al ingrediente
o a la materia prima con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos que tocar cuál debería de ser el perfil de una persona que esté o que va a estar trabajando en la cocina, ¿sí? En este caso, eh, ahí está Maximina, bienvenida también, y que se va sumando, ya apagó su micrófono. Bueno, el perfil de una persona que trabaja en la cocina, como en todo rubro, debemos de tener obviamente algunos perfiles. En este caso, una actitud que debe tener la persona es primeramente la vocación, ¿verdad? Entonces creo que las personas que estamos hoy acá en este curso, creo que todos tenemos la vocación de aprender algo o de mejorar nuestro conocimiento en cuanto a la cocina, ¿sí? En este caso, bueno, ahí está, ahí volví. Bueno, la puntualidad, ¿verdad? Como en todo trabajo, más que nunca también en este rubro, en el rubro gastronómico, la organización, ¿verdad? Van a ver después, vamos a aprender la importancia de la mise en place. Y en la mise en place entra lo que es la organización, ¿verdad? Una cocina tiene que estar bien organizada, bien limpia, tiene que ser un lugar donde las herramientas tienen que estar bien distribuidas de acuerdo a para qué se va a estar necesitando, ¿sí? Los recipientes, los bowls que vamos a estar usando, siempre tiene que estar bien ordenado. ¿Por qué? Por ejemplo, una cocina súper ordenada tiene o tiende a entregar sus pedidos con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque tiene todo el alcance y tiene todas las herramientas, los utensilios bien organizados. Entonces, por eso es muy importante que nuestra cocina siempre esté bien organizada, ¿sí? Por supuesto, también una buena administración, ¿sí? Una buenísima administración. ¿Por qué? Porque si yo no administro bien mi materia prima, ya sea mis ingredientes, en materia prima me refiero a todos los ingredientes que usamos para hacer una preparación, para cocinar algo. ¿Qué pasa si es que yo no me administro bien? Uno, mi materia prima se va a descomponer, se va a volver feo, le va a agarrar cualquier bacteria, entonces se va a perder. Y cuando nosotros estamos perdiendo materia prima, estamos perdiendo ingredientes, estamos perdiendo plata, ¿sí? Entonces por eso es muy importante una buena administración a la hora de las compras, a la hora también de mantener bien refrigerados nuestros ingredientes, ¿sí? Es súper, súper importante en la cocina porque como sabemos, siempre van a haber algunos que otros ingredientes que van a sobrar. Entonces, todo eso tiene que estar bien ordenado, tiene que estar bien guardado, refrigerado si hace falta, entonces, o congelado si queremos congelar, ¿sí? Por supuesto, ya estuvimos viendo en el módulo anterior el trabajo en equipo, en este caso el compañerismo. Es muy difícil que una persona sola logre cosas grandes. Es mucho más factible que una organización, un negocio, una empresa pueda cumplir sus objetivos eh, trabajando en equipo. Por eso es muy importante el compañerismo. Y luego vamos a ver también cómo se organiza una cocina, ¿verdad? También un espíritu creador,
¿sí? Deseos de perfeccionamiento. ¿Por qué un espíritu creador? ¿Por qué? Porque muchas veces en la cocina no es mucha imaginación también, ¿verdad? No cerrarnos solamente en una receta o en lo que dice ahí en nuestro manual o nuestra receta, sino que también ir probando, practicando, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a aprender en este curso son técnicas de preparación de alimentos. Entonces, cuando yo manejo las técnicas, voy a poder realizar cualquier receta que encuentre en internet, que encuentre en Facebook. Entonces, por eso es importante que podamos manejar técnicas de cocción, ¿sí? Que vamos a estar viendo a lo largo de los preparativos. Entonces, por eso es muy importante también que vayan practicando a la par a medida que pasen los días y los módulos, ¿sí? Otro punto muy importante en la cocina es la limpieza, ¿sí? Mantener la cocina limpia después de haber trabajado es súper importante. ¿Por qué? Porque con los ingredientes tenemos que tener cuidado para que no vengan ratones, para que después no vengan cucarachas, ¿sí? También es importante mantener, pero muchas veces suceden accidentes a causa de, por ejemplo, se cae aceite por tu pierna o por tu pie. ¿Por qué? Porque no estabas, uno tenías short y tenías zapatillas, ¿verdad? Entonces, es utilizar la vestimenta adecuada en la cocina, ¿verdad? Si es que tengo guante, bueno, genial, puedo usar guante, inclusive también usar cofia, que se les va a estar proveyendo también a ustedes. Utilizar cofia, de repente delantal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento, sin darnos cuenta, se puede caer un pelo en nuestra comida, ¿verdad? O en cualquier momento, sin darnos cuenta de un accidente, puede salpicarnos agua caliente, puede salpicarnos aceite, ¿verdad? Y si es que no tenemos la ropa adecuada, puede producir un accidente más grave, ¿sí? También, por ejemplo, evitar fumar dentro de la cocina, evitar mascar chicle dentro de la cocina. También mantener los utensilios y las herramientas limpias, ¿verdad? Guardar las herramientas limpias. Si yo tengo un cuchillo, bueno, al terminar mi trabajo, limpio y guardo en su lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es que los utensilios no están limpios, cuando más apurados estamos, nos vamos a poder utilizar, ¿sí? Y por supuesto la revisión y la limpieza de todos los otros utensilios, ¿sí? Todos los utensilios, de repente, si es que no utilizamos tanto nuestra batidora, bueno, genial, pasarle una limpieza un día general, ¿sí? Es muy importante la limpieza en la cocina, ¿sí? Entonces estos son puntos muy importantes antes de empezar a cocinar. Yo no les puedo enseñar recetas a ustedes sin antes mencionarles que es importante mantener la limpieza. Así que es el primer punto, es la limpieza en la cocina. Luego tenemos las tablas, ¿verdad? Nosotros consideramos que para evitar una contaminación cruzada, muchas veces cuando voy a la casa de alguna tía o de algún familiar, muchas veces veo de que primero está cortando su carne y directamente trae su verdura y corta encima de la sangre o encima de la tabla sucia con la cual cortó previamente su carne, ¿sí? Lo recomendable es utilizar un color de tabla diferente para lo que vamos a cortar. Generalmente los restaurantes trabajan así, ¿verdad? Si es que vos en tu caso, ¿para qué voy a tener 4 o 5 tablas, verdad? Bueno, en ese caso lo que yo, mi carne, puedo volver a enjuagar
o lavar mi tabla y volver a utilizar otra para cortar ese, ya sea ese vegetal o si voy a cortar otras cosas, queso o lo que sea. ¿Por qué? Porque si es que yo no tengo cuidado y utilizo la misma tabla sin lavar para todo tipo de alimentos, hay probabilidad de que se genere una contaminación cruzada o que tu vegetal se contamine. ¿Qué pasa? Los microorganismos que tienen, por ejemplo, la carne, que tiene el pollo, le puede pasar a los vegetales y los vegetales no tienen la piel preparada para poder aguantar o para poder resistir esos microorganismos. Entonces, por eso es que se puede ocasionar una contaminación. ¿Sí? Nosotros consideramos que, por ejemplo, para cortar aves, generalmente en los restaurantes se utilizan las tablas de color amarillo. ¿Sí? Entonces, yo ya identifico que para cortar aves utilizo tablas amarillas. Sí, para cortar pescado, por ejemplo, se utiliza, ¿sí? Para que no pase el sabor. Como sabemos, el pescado tiene un sabor muy invasivo. Entonces, para evitar también esa situación de pasarle el sabor, pasarle el olor a otro alimento, se utiliza una tabla de color azul. Para cortar carnes rojas, carne de cerdo, pato, conejo, vaca, se utilizan generalmente las tablas de color rojo. ¿Sí? Tablas de color rojo. ¿Sí? Para las tablas blancas se pueden utilizar para como queso, puedo cortar también pancetas, ¿sí? O sea, que para cortar y trabajar con productos cocidos generalmente se utilizan las tablas blancas. Por lo general, para cortar vegetales se utilizan las tablas de color verde, ¿sí? Generalmente de color verde o también de color blanco, ¿sí? Y los lácteos utilizamos para trabajar con productos lácteos también. Como ya estuvimos viendo, queso, de repente también para trabajar nada más encima, cortar una masa, también se puede utilizar una tabla blanca, ¿sí? Entonces, para para mi materia prima, para cortar aves, tabla amarilla; para cortar pescados, todo tipo de pescado, tablas de color azul; para cortar carnes rojas de vaca, de cerdo, carnes, se utiliza tabla de color rojo; productos cocidos o de repente también vegetales o también lácteos, se utilizan las tablas blancas; y tablas de color verde se utilizan para los vegetales. ¿Sí? Se pudieron dar cuenta que en todas las imágenes no tenemos tablas de madera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy en día ya no es recomendable utilizar tablas de madera. ¿Por qué? Porque la madera acumula moho, ¿sí? Acumula moho y eso es antihigiénico hoy en día en la cocina. Entonces, no se recomienda utilizar tablas de madera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos cortando ya sea una carne, un vegetal, y como que se va raspando también la madera, e inclusive esas partículas de madera se puede ir también en la comida. Entonces, hoy en día se utilizan generalmente, o es recomendable utilizar tablas de plástico. ¿Verdad? Plástico o un material especial que es para tablas justamente. Entonces, ese es el motivo principal por el cual no se utilizan más tablas de madera. Yo particularmente poco y nada trabajo con tablas de madera. Eso no quiere decir que está prohibido, ¿verdad? Pero no se recomienda. No importa, si es que ahora mismo no contás con una tabla de madera, porque yo sé que anteriormente se utilizaban más tablas de madera, no hay problema, igual se puede trabajar con esa tabla. Solo que lo recomendable y lo más limpio
es no utilizar tablas de madera, ¿sí? Bueno, otra herramienta imprescindible para todo cocinero es un buen cuchillo. Un cuchillo, ¿sí? A ver, ahí le veo a Estela Piciota, no sé si puedes prender tu micrófono, Estela. Me gustaría saber, normalmente vos con qué tipo de cuchillo cortás tus vegetales o trabajas. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo te va? Todo Y bien, súper bien. Sí, muy interesante. Yo suelo usar cuchillos grandes, cuchillos que tienen mango fuerte para que pueda cortar la carne específicamente y las verduras también. Me gusta y me interesa mucho todo lo que estás diciendo, porque son muy importantes, son muy útiles. Sí, un cuchillo grande siempre, Genial, no genial. cuchillo chico. Genial, buenísimo, Estela. Creo que encontré una persona que sí trabaja de la manera correcta, ¿verdad? Que es justamente trabajar con un cuchillo de chef, con un cuchillo grande. A ver un poco otra persona, a ver, Joana, Dina, Ramona, a ver si nos pueden compartir un poco normalmente con qué tipo de cuchillos suelen cortar sus verduras o carne, o normalmente con qué tipo de cuchillo trabajan más. A ver, Adis. Buenas tardes, profe, y a los demás compañeros que están en línea. Y normalmente yo uso cuchillos con mucho filo y que sea de mango muy fuerte también. No trabajo como un chef debería trabajar, pero siempre me gusta utilizar cuchillos bien afilados para poder cortar ya sea vegetales, pollo, carne o algún tipo de otras cosas. Buenísimo, muchas gracias, Adis. Bueno, creo que en este grupo hay luego personas también que normalmente cocinan por lo que veo. Para cortar verdura, el cuchillo chico, dice Norma. A ver, Ninfa, siempre uso el cuchillo con filo, pero el chico, dice. Genial. Muchísimas gracias, Ninfa. Muchas gracias, Norma. Bueno, justamente estamos en este curso para poder aprender, ¿verdad? Así que les quiero compartir un poco cuáles son algunas reglas básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con una de las herramientas imprescindibles en la cocina, ¿verdad? Que es el cuchillo, porque el cuchillo nos sirve para dar forma a los cortes, para cortar los vegetales, las carnes, para prácticamente casi todo, ¿verdad? En este caso, primeramente, luego mi cuchillo tiene que estar bien afilado, ¿sí? ¿Por qué? Uno desafilado es muy peligroso, especialmente para cortar, por ejemplo, cebolla, que es uno de los vegetales que más cuesta cortar. ¿Por qué? Porque si tu cuchillo no está bien afilado, es peligroso, se puede resbalar, se resbala, inclusive te puede cortar, ¿verdad? Es muy importante que nuestro cuchillo esté bien afilado, justamente por ese motivo. Es mucho más peligroso uno que no está bien afilado a que uno esté a usar uno que está bien afilado, ¿sí? También utilizar el cuchillo correcto para el trabajo adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar, por ejemplo, un cuchillo, vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva cuál es el cuchillo adecuado para cortar o para realizar tal o cual trabajo, porque tenemos cuchillo para deshuesar, tenemos cuchillos para realizar cortes, tenemos cuchillos para triturar, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos trabajar con el cuchillo adecuado de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a estar realizando, ¿sí? También un dato muy importante en la cocina. Si yo me quiero mover de un lugar a otro en la cocina y tengo un cuchillo en la mano, tengo que apoyar mi cuchillo
con la punta hacia el piso y o sea, con la punta hacia el piso y pegando derecha, voy a poner, voy a agarrar del mango mi cuchillo apuntando hacia el piso. Si yo llevo mi cuchillo apuntando a cualquier lado, puede pasar un niño, puede pasar un compañero, puede pasar cualquiera y se puede producir un accidente. Entonces, la mejor manera para evitar un accidente es llevar un cuchillo de la manera correcta, con la punta hacia el piso, pegado al cuerpo. Sería, si tengo en mi mano derecha, sería pegado a mi pierna derecha, ¿sí? También el mango del cuchillo tiene que estar seco y limpio, no puede estar resbaloso, no puede estar mojado, porque se me puede resbalar, se me puede mover, se puede mover y yo me puedo cortar el otro dedo, ¿sí? También el corte siempre sobre superficies asignadas, ¿verdad? Por ejemplo, siempre cortar, lo que yo veo mucho también en las casas, es que se quiere cortar sobre platos, ¿verdad? Los platos no están preparados para cortar. Uno es resbaloso, dos es muy duro, ¿sí? Entonces los platos no están preparados para cortar. Para eso están las tablas de picar, ¿sí? Otra recomendación también, para que nuestra tabla no se nos mueva. Supongamos que estamos trabajando sobre una mesa un poco resbaladiza, ¿verdad? Muy lisa. Bueno, genial. Siempre, siempre tratar de poner un trapo húmedo abajo de nuestra tabla para que no se nos mueva. Entonces ahí evitamos que se mueva nuestra tabla de picar. Ya después en los videos van a estar viendo también, así que no se preocupen. Pero esas son primeramente las recomendaciones antes de empezar a trabajar. Tomar las medidas necesarias. ¿Verdad? Muchas veces agarramos un plato, agarramos un cuchillo, que es el cuchillito de oficio, el que hace serrucho, y queremos cortar ahí. Y generalmente ahí es donde pasan o suceden los accidentes, ¿verdad? También el corte en dirección opuesta al cuerpo. El corte siempre tiene que estar, tiene que ser lo más separado de nuestro cuerpo. O sea, vamos a ver después la postura correcta, les voy a estar mostrando los cortes con la cual vamos a estar trabajando. Así que no se preocupen. Pero estas son algunas recomendaciones con los cuchillos, ¿sí? Luego tenemos algunos tipos de cuchillo de acuerdo a al trabajo que vamos a estar realizando. Generalmente el cuchillo que más utilizamos y el ideal para realizar cortes, para cortar nuestra carne, para cortar lo que sea, y es el que se le llama luego cuchillo de chef, es el cuchillo de 20 a 30 centímetros de largo. ¿Sí? Entonces, un cuchillo de chef es el cuchillo de 20 a 30 centímetros de largo. Es el que se utiliza para rebanar, picar, cortar. ¿Sí? Es el cuchillo con el cual más vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta, no es el cuchillo de oficio, el que es creo que es de 10 centímetros o 10 a 15 centímetros, no es ese cuchillito el que se utiliza para cortar, no, tiene que ser el cuchillo de oficio. Acá tengo en mi mano, lo pueden ver, es el cuchillo de 20 a 30 centímetros, bien afilado, tiene que estar bien limpio, por supuesto, ¿verdad? Del mango, como estuvimos viendo antes de empezar a trabajar, ¿sí? ¿Por qué el cuchillo de oficio no es recomendable? ¿Por qué? Porque es más chico y tiende a generar más accidentes. Luego en los cortes vamos a ver por qué es importante trabajar con un cuchillo grande, ¿sí? ¿Cuál es la manera correcta de agarrar nuestro vegetal, de agarrar nuestra carne y cómo tenemos que estar moviendo también? Entonces, si es que no están acostumbrados a utilizar, porque yo les cuento,
La primera vez que yo empecé a utilizar este tipo de cuchillo, la verdad que yo no estaba acostumbrado a cortar ni siquiera vegetales y me costó bastante cortar con este tipo de cuchillos. Entonces lleva su práctica, pero si no empezamos ahora, no vamos a empezar nunca. Entonces por eso es muy importante que podamos, bueno, si tengo un cuchillo en mi casa que tiene este tamaño, bueno, afilo bien y empiezo a practicar los cortes, que es el primer paso que vamos a estar viendo los cortes, es practicar los cortes, ¿verdad? Ese es el primer paso. Luego tenemos el cuchillo de oficio, que en este caso es un cuchillo liso de oficio, pero normalmente nosotros tenemos en nuestras casas que es el cuchillito que tiene sierra, ¿sí? En este caso es un cuchillo de fácil manejo para cortes menores, como ciselar, la limpieza de la carne, algunos que otros cortes de vegetales y frutas, ¿verdad? El largo normalmente es de 10 a 13 centímetros, ¿sí? Generalmente lo que más se utiliza es para realizar algunos detalles, ¿sí? Pero los cortes más se realizan con el cuchillo de chef, ¿sí? Luego tenemos el cuchillo deshuesador, como su nombre lo indica, para deshuesar las carnes, ¿sí? Generalmente tiene un tamaño de 13 a 18 centímetros. Luego tenemos el cuchillo fileteador, ¿sí? Por ejemplo, es ideal para cortar filetes de pescados. Es una hoja larga y dúctil que posee canales de aire que no permiten que nada se adhiera a la hoja, ¿sí? Normalmente tiene 30 centímetros de largo, ¿sí? Luego tenemos el cuchillo machete, que sirve para realizar trabajos pesados, como por ejemplo romper huesos, separar articulaciones o trozar alimentos duros, ¿sí? Ese es el trabajo principal de este cuchillo. Y luego tenemos el cuchillo sierra universal, ¿sí? Que generalmente se utilizan para cortar panes, ¿sí? Tiene una medida aproximada de 25 centímetros de largo, ¿sí? Bueno, y por supuesto, como estamos todavía, ¿verdad? Con el tema del COVID, es muy importante tener las medidas o llevar a cabo ciertos puntos en la cocina especialmente. Como por ejemplo, ya sabemos que al toser, estornudar, tenemos que cubrirnos la boca, la nariz con el antebrazo o bien con un pañuelo desechable, ¿sí? No tocar los ojos, no tocar la nariz, ¿verdad? Que son ya, estuvimos hablando también en la primera parte. También estar atentos si presentamos síntomas, ¿sí? También el uso obligatorio del equipo de protección, por ejemplo, o especialmente el cubrebocas, el tapabocas, ¿sí? Son también utilizar pares de zapatos ideales para la cocina también. Si es que de repente tengo la posibilidad, puedo utilizar guantes también. Hoy en día hay guantes de nitrilo que se utilizan en la cocina, ¿sí? Es muy importante que podamos mantener nuestra cocina bien limpia para evitar cualquier situación, para evitar cualquier contaminación de cualquier alimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque corre en peligro la vida de otra persona, ¿sí? Y para evitar cualquier situación es nada más tomar estas medidas y se va a poder trabajar de una manera apropiada, ¿sí? Bueno, entonces también mencionarles un poco eh, cuáles son algunas en la cocina, así como ya sea en un banco o en algún otro negocio, tiene sus personales, ¿verdad? Esto hablando de un restaurante o de una cocina, en este caso tenemos un aprendiz de cocina, ¿sí? Que generalmente se contrata un ayudante por cada 2 o 3 cocineros con carrera concluida durante su entrenamiento debe pasar por todas las partidas dentro de la cocina. En sí, tiene que contar con diferentes puntos, ¿verdad? Una persona que se encargue de alimentos calientes, por ejemplo, no puede encargarse también de
de alimentos fríos. Entonces, por eso es que tenemos el ayudante de cocina, un chef de partida, ¿sí? Que dirige la brigada, sería una mesa o un grupo de personas que están trabajando. Tenemos el subchef y tenemos normalmente siempre, creo que está mal utilizada la palabra chef. ¿Verdad? Muchas veces creemos que el chef es simplemente una persona que cocina. No, el chef es la máxima autoridad. Una persona al terminar la licenciatura de administración de empresas, no por terminar esa carrera se vuelve gerente de un banco, ¿verdad? Sino que los años de experiencia es lo que le hace a mismo. Un chef es una persona que, aparte de saber cocinar, también se encarga de otros aspectos en la cocina. Por ejemplo, se encarga de la parte administrativa, organizar las compras de los alimentos, ¿sí? Controla, también organiza y controla las áreas de la cocina, ¿sí? También es el encargado y es el que administra vender tal producto de acuerdo a los costos de compra. ¿Sí? Dirige también y organiza todo el personal, planifica y organiza la materia prima, debe tener gran capacidad intelectual creativa, originalidad, sentido común, buen apareamiento con decisión y por sobre todo de gran conocimiento de las diferentes técnicas culinarias. O sea que no solamente por saber cocinar puede ser un chef, ¿sí? O sea que tenemos que tener en cuenta ser un chef. Entonces, para no utilizar nomás mal el término chef, ¿verdad? Porque siempre escucho que una persona que o está estudiando, bueno, dice, está estudiando tu carrera, tus experiencias son lo que te hacen chef o no, ¿sí? Entonces, y luego tenemos algunos otros nombres en francés, que en este caso tenemos cocina. Es importante por lo menos saber, ya que estamos aprendiendo un curso de cocina, tenemos el saucier, que es el que prepara salsas. Vamos a aprender diferentes tipos de salsas y las salsas, generalmente hay una persona que se encarga de realizar las salsas calientes para platos, por ejemplo, delicados, ¿sí? Tenemos el rôtisseur, que es la persona encargada de las preparaciones a bien, ¿sí? Entremetier, que es la persona que se encarga de la preparación de entremeses calientes, por ejemplo, pastas, arroces, legumbres, ¿sí? Que serían las guarniciones, ¿sí? El poté, consomés, de sopas, cremas, potajes, ¿verdad? El garde-manger, que es la preparación de salsas y platos, ensaladas frías, ¿sí? El potionnaire se encarga de la limpieza de mariscos, si es que ese local tiene platos de ese tipo. El tournant, que es un profesional capaz de actuar con todas las estaciones de partida, ¿sí? Es una persona de cualquier punto de partida, así como ya estuvimos viendo. Y el patissier, ¿sí? Que se encargan de preparar, por ejemplo, los helados, tartas, masas, o sea, todo lo que tenga que ver con los es la persona que se encarga de realizar los postres, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a tocar algunos equipamientos o herramientas necesarias para tener en una cocina, ¿verdad? Si yo voy a hacer solamente, voy a utilizar solamente, o voy a hacer cocinas que se necesite horno, bueno, genial, ¿para que voy a tener una plancha ahora? Pero en este caso son algunas, poder empezar, o si quiero empezar un emprendimiento, ¿sí? Por supuesto, una cocina, ¿verdad? No vamos a poder trabajar sin fuego o sin energía eléctrica si tenemos una olla de inducción, un horno, prácticamente te soluciona bastante el trabajo. Vamos a estar trabajando con sopa paraguaya, chipa basú, entonces el horno es importantísimo también. Un buen refrigerador, ¿verdad? Un local para poder exponer nuestros postres, ¿verdad? Una plancha si vamos a trabajar con alimentos de comida rápida. Sí, por supuesto, licuadoras, vamos a realizar alimentos fritos, por supuesto, freidoras, microondas, ¿verdad? Que nos sirven para poder descongelar, para poder calentar algunos alimentos, ¿sí? Estantería de almacenes, ollas, tablas para cortar, colador, rallador, espátula, por supuesto, balanza, etcétera. Para que hay millones y millones de herramientas que sirven en la cocina, herramientas que se utilizan en la cocina generalmente. Obviamente depende del rubro también que vas a estar, o qué tipo de alimento vas a estar produciendo. Entonces son algunos chicas que podemos tener, ¿verdad? Así que esto fue la primera parte de lo que es el módulo 5, ¿sí? Eh, el módulo 5 y el módulo 6 son los módulos más, ¿verdad? La limpieza, trabajar con las herramientas adecuadas,
trabajar con el cuchillo bien afilado, tener en cuenta las prevenciones. Esos puntos no podemos empezar a cocinar sin tener en cuenta estos puntos. Así que me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario que quiera terminar. O alguien que anteriormente cortaba con el cuchillo de oficio, porque yo sé que hay personas acá que cortaban con el cuchillo con el que normalmente comemos. A mí, por ejemplo, el profe, no me gusta usar el cuchillo Sí. chico. Nunca me gustó usar el cuchillo chico porque primero ese es un cuchillo que usamos para comer y desafilamos todo, ya le sacamos el filo para cortar nuestras carnes en la mesa. Depende de lo que voy a estar cortando, verduras o carnes. Para mí que está muy claro todo esto que vos nos estás diciendo, profe, y muy interesante. Estamos aprendiendo mucho. Súper, estás encima de un plato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se va desafilando y el cuchillo prácticamente ya al final después no sirve ni para comer, ni tampoco para cortar vegetales ni nada. Entonces, por eso es muy importante trabajar cortas si yo no esté trabajando en un restaurante. Bueno, igual voy a tener comensales, ¿verdad? Igual voy a estar o cocinando para mis familiares o cocinando para cualquier persona. Siempre tengo que tener en cuenta. Así mismo. Súper, Estela. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿algún otro comentario antes de poder cerrar? Si quedó todo claro. Pueden escribir también ahí en el chat. Creo que quedó todo perfectamente claro, profesor. Yo, al contrario de la compañera, yo sí usaba cuchillos pequeñitos, o sea, que los que tienen los dientes, para cortar los vegetales, porque me parecía más cómodo. Claro, la verdad es que normalmente, al menos lo que yo veo, ¿verdad? Siempre que voy a una casa, casi todos cortan con el cuchillito de oficio, ¿verdad? Por eso es que les estuve preguntando también a algunos con qué cuchillo cortaban. Si bien sabemos que hoy en día ya vemos videos en Facebook, videos en YouTube, y generalmente utilizan el cuchillo grande, el cuchillo de chef, las herramientas adecuadas. Así que muchísimas gracias. Y así que las personas que generalmente cortan con el cuchillo es el cuchillo o esa sería la herramienta adecuada para realizar los cortes que vamos a estar trabajando en este curso. Así que cortes, ya vamos a ingresar en el próximo módulo los cortes, tipos de cortes, entonces ya para que puedan ir practicando también. A ver, dice Dina, todo muy claro, Andrea también, Fátima dice muy interesante, bien claro, muchas gracias, genial. Entonces, muy interesante el módulo 6, donde vamos a ir tocando algunos puntos muy importantes, como por ejemplo, como en óptimas condiciones mis ingredientes, por ejemplo, a qué temperatura se tiene que congelar mi carne para que pueda durar, a qué temperatura tienen que estar mis vegetales para que me puedan durar un poco más de tiempo, a qué temperatura debo de cocinar o consumir, ¿verdad? De qué temperatura a qué temperatura es la temperatura de riesgo, qué sería temperatura de riesgo, eso también vamos a estar viendo en el siguiente módulo. Así que, si es que me pueden escribir a mí, así que es todo por hoy, espero que tengan un buen resto de jornada y ante cualquier consulta también me pueden estar escribiendo en el privado. Así que estoy con mil gusto para poder ayudarles. Sí, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, profe.